Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar sobre la variable aleatoria normal. ¿Sí? Es una variable aleatoria continua muy utilizada. ¿Sí? Vamos a calcular algunas probabilidades, vamos a ver algún ejemplo práctico, ¿sí? Vamos a conocer algunas propiedades y demás que vamos a ir detallando a medida que avancemos con este video. Bueno, esta variable aleatoria normal es muy utilizada, ¿sí? Es la variable que más aparece en la vida cotidiana. Por ejemplo, la altura de las personas es una variable normal, el peso de las personas, el diámetro de ciertas arandelas, el peso de los limones, y en general son todas variables aleatorias normales, ¿sí? Esta variable aleatoria normal sí tiene dos parámetros, la media y el desvío, o la media y la varianza, ¿sí? Dependiendo de las bibliografías o dependiendo del autor, las presenta de una u otra manera. La función densidad, ¿sí? Como vemos acá, es bastante fea, ¿sí? X pertenece a los reales, ¿sí? El dominio. Bueno, la función, como dice acá, es 1 sobre raíz de 2pi por el desvío, por e a la menos un medio, por x menos la media sobre el desvío al cuadrado, ¿sí? Bastante fea, ¿sí? Pero bueno, esta es la forma que tiene si la graficáramos, ¿sí? La función, la variable aleatoria normal. Y algo muy importante es que vemos que acá hay dos variables normales, pero una es más ancha que la otra. ¿Sí? Y eso lo determina, como dice acá, la dispersión. La dispersión determina el ancho de la curva. ¿Sí? Ambas están centradas en este caso, en este gráfico, en la misma media, ¿sí? Y es simétrica respecto a su media. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de los valores de dicha variable va a ser inferior a esa media. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de que x sea menor a la media de x es el 0,50 y la probabilidad de que x sea mayor a la media de x es igual a 0,50 también. Vamos a ver algunas otras cosas más. Bueno, esta variable normal, ¿sí? De media y de x y de bio x, ¿sí? Sigue siendo una variable aleatoria, o sea, que la probabilidad de que x sea mayor a a y menor a b, es decir, la probabilidad de que x vaya entre dos puntos, ¿sí? Representa también el área bajo la curva, ¿sí? Y eso lo puedo hacer con una integral, ¿sí? Entre el punto A y B de la función densidad de x. Esto lo escriben, lo pueden calcular y la calculadora le da el resultado, ¿sí? Pero vamos a ver que a medida que avancemos hay otras formas mucho más prácticas de resolver este tipo de situaciones. Algunas de las propiedades de la variable aleatoria normal son que tienen su única moda, que coincide con su media y su mediana. La mediana es el valor que acumula a izquierda 50%, en este caso coincide con su media. Y la moda es el valor más probable o matemáticamente será el punto de inflexión, que también coincide con su media. Pero la moda y la mediana la vamos a dejar para más adelante para el apartado de estadística descriptiva, ¿sí? Bueno, otra de las propiedades dice que si x se distribuye de forma normal con una media y un desvío genérico, entonces si yo defino a z como x menos la media sobre el desvío, ¿sí? Lo que estoy haciendo es un cambio de variable. Lo que voy a obtener es que z es normal con media 0 y desvío 1. ¿Sí? Esta es la variable que conocemos, variable aleatoria normal estándar de media 0 y desvío 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Y esto me lleva un poco a lo que era variable aleatoria unidimensional, es lo que habla de sucesos equivalentes, que si x es menor o igual a un valor específico de x, yo puedo, mediante un cambio de variable, llegar a que z también es menor o igual a z. ¿Sí? ¿Por qué quiero llegar de x a z? ¿No? Porque z es una variable conocida estándar, que ya vamos a ver más adelante, que conocemos su función de distribución y otro tipo de datos importantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me piden en este gráfico que x sea menor o igual, por ejemplo, a este valor, yo voy a poder hallar mediante un cambio de variable que z sea igual a menor o igual a un valor específico de z también y los dos van a contener la misma área, ¿sí? O sea que van a significar lo mismo. Eso es lo que habla de esta propiedad, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para entender un poco más esta propiedad que tenía del cambio de variable y la equivalencia de sucesos, ¿sí? El ejercicio dice, suponiendo que x es una variable aleatoria normal, ¿sí? Que representa el peso de unos limones en gramos, cuya media es de 90 y desvío 5 en gramos, ¿no? Me pide calcular la probabilidad de que x sea mayor a 87,5. Bueno, y para poder resolver eso lo que vamos a hacer es utilizar la distribución, ¿sí? De la variable normal estándar z, ¿sí? En principio nos pide lo siguiente, la probabilidad de que x sea mayor a 87,5. Entonces yo lo que hago siempre es ir a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 87,5. Siempre que tenga probabilidades de tipo mayor, yo las tengo que llevar a trabajar de
las probabilidades del tipo menor. ¿Sí? Esto lo vamos a ver justamente con la tabla de esta, el por qué hacemos eso con la tabla que vamos a mostrar a continuación. Bueno, entonces, yo lo que tengo es que habíamos dicho en forma genérica, en la diapositiva anterior, que si X era menor a 87,5, entonces yo tenía una equivalencia de Z menor o igual a Z, ¿sí? Y esto lo tenía gracias a este cambio de variable que aplicaba, porque yo decía que Z era X menos la media de X sobre el dividido de X. Entonces aplicó esto mismo, Z es menor o igual a este cambio de variable que estoy aplicando acá. Entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual. Ahora, le doy valores a este cambio de variable. X es 87,5. La media de X dijimos que es 80. Y el desvío de X es 5. Entonces me queda 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1,5. ¿Sí? Y esto, Z menores o iguales a Z, están relacionados a la función justamente de distribución estándar. En este caso, es decir que Z, f de Z igual a 1,5. Bueno, ¿de dónde saco este valor 0,933? Bueno, de esta tabla, ¿sí? De esta tabla la pueden encontrar en cualquier lado, seguramente la vamos a subir en breve. Y hay diferentes software y demás para poder calcular este tipo de cuestiones. Yo acá le voy a mostrar utilizando la tabla de distribución estándar, ¿sí? Z media 0 desvío 1, ¿sí? Es muy sencillo de usar. Entonces, cuando llego a este punto, en que Z toma un valor específico, lo que hago es, las filas representan, ¿sí? 1,5, el primer decimal, y las columnas representan el segundo decimal. En este caso, como es justo 1,5, sería como 1,50. Entonces ubico la fila 1,5, la columna 0, y el valor que sí tengo en la fila columna es la probabilidad. Entonces, justamente a 0,933 más o menos, bueno, y esto más o menos da la probabilidad de que un limón pese más de 87,5 es 0,066, ¿sí? Esto es un poco más o menos cómo vamos a utilizar, ¿sí? Calcular probabilidades, ¿sí? Con esta variable aleatoria estándar, ¿sí? Entonces, ¿por qué le decía esto de que tenemos que llevar para este lado, siempre para el menor igual? Porque esta tabla, ¿sí? Es una tabla de distribución, ¿sí? Acumulada. Por lo tanto, todos los valores que yo calculo de probabilidad son todas probabilidades de menor o igual, ¿sí? Es por eso que entonces siempre tenemos que ir para el lado de menor o igual, siempre buscar situaciones de menor o igual. Algunas conclusiones sí que nos deja esta variable aleatoria estándar, ¿sí? Son las siguientes, ¿sí? El 68% de los valores se encuentra de todo, o sea, de los valores de Z se encuentran entre la media más menos un desvío. Esto es la probabilidad de que Z esté entre menos 1 y 1 es 0,68. Y como yo tengo una relación entre la variable X y la variable Z, ¿sí? Mediante este cambio de variable que había hecho, entonces también voy a decir que el 68% del peso de los limones, ¿sí? Hablando del ejercicio que veníamos trabajando, se encuentra entre 75 y 85. ¿Por qué? Porque es más o menos un desvío. Yo el desvío del peso de los limones era de 5 gramos. Entonces, si me muevo 5 para un lado respecto de su media, ¿sí? 80 menos 5, 75. 80 más 5, 85 gramos, ¿sí? Otra conclusión es que el 95% de los valores de Z se encuentran entre la media más o menos 2 desvíos, ¿sí? Es decir, que la probabilidad de que Z sea mayor a menos 2 y menor a 2 es 0,95. En nuestro ejercicio de los limones, esto diría que el 95% del peso de nuestros limones se encuentran entre, también más o menos 2 desvíos, o sea, entre 70 y 90. ¿Sí? 2 desvíos sería, si el desvío es 5, 2 por 5, 10. O sea, me muevo 10 para la izquierda y 10 para la derecha. Entonces, ¿sí? Esto llega a la última conclusión, es que casi toda la población, todos los valores de Z se encuentran en más o menos, ¿sí? 3 desvíos. Es decir, que la probabilidad de que Z esté entre menos 3 y 3 es de casi 1, ¿sí? Es que casi el 100% del peso de nuestros limones se van a encontrar en más o menos 3 desvíos. ¿Sí? Son 3 desvíos sería 15, entonces 80 menos 15 es 65 y 80 más 15 es 95. O sea que más o menos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que yo encuentre un limón con un peso mayor a 95 es casi 0. La probabilidad de que yo encuentre un limón, ¿sí? Con un peso menor a 65 es casi 0. De misma manera, la probabilidad de que Z sea menor a menos 3 es casi 0, ¿sí? Y la probabilidad de que Z sea mayor, ¿sí? A 3 es también casi 0, ¿sí? Esta es una de las relaciones que encontramos y conclusiones
que nos dan entre la variable z para ir yendo y viniendo mediante equivalencia entre la variable z y la variable x, ¿sí? De una normal. Bueno, algunas propiedades de la variable normal son las siguientes. Dice que la suma de las variables aleatorias normales independientes da como resultado una variable aleatoria normal. Por ejemplo, yo defino una variable x que representa el peso, no sé, de los bombones del tipo A y otra variable y que representa el peso de los bombones de tipo B, y ambas, ¿sí? Variables son normales, y yo defino a S como el peso de una cajita de un bombón de tipo A y un bombón de tipo B, ¿sí? Entonces va a ser ese el resultante de x más y. Bueno, el resultado dice que da también otra variable aleatoria normal, donde la media va a ser la suma de las medias y la varianza va a ser la suma de las varianzas de x y de y respectivamente, ¿sí? Entonces esto es lo que conocemos como suma de normales. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una relación del tipo lineal? Por ejemplo, una relación en el caso en que, por ejemplo, los bombones del tipo A, ¿sí? Aumentan su peso un 10% y se le agrega un aditivo fijo de 2 gramos, por ejemplo. Entonces la relación tengo que es de 1,1 por x más 2, ¿sí? Bueno, también el resultado, ¿sí? de R va a ser una variable aleatoria normal, porque hay una combinación directamente lineal. Y en este caso, ¿sí? la media de esta variable R va a ser A por la media de X más C, ¿sí? Y la varianza de R va a ser el coeficiente, que en este caso sería el 1,1 al cuadrado por la varianza de X. Bueno, la última propiedad, generalizando, ¿sí? La anterior, que tengo X sub i, variables aleatorias independientes, es decir, n variables aleatorias independientes, ¿sí? La combinación lineal de estas da como resultado una variable aleatoria normal, ¿sí? Pero lo que más me importa es la siguiente, es si la suma de variables aleatorias normales da como resultado una variable normal, eso ya lo dijimos, pero ¿qué pasa cuando las variables no son independientes, ¿sí? Bueno, cuando las variables no son independientes, lo que tengo que tener cuidado es en el cálculo de la varianza, ¿sí? Si bien ese va a ser el resultado de una variable, normal, la varianza, el cálculo de la varianza, tengo que tener en cuenta a la covarianza de esa variable, porque tienen relación. Entonces, en ese caso, la varianza de S va a ser coeficiente de al cuadrado por la varianza de X más B al cuadrado por la varianza de Y menos 2 veces A por B por la covarianza de X